bueno, muchas personas piensan que este es un pecado muy grave. En algunas culturas, pues se castiga todavía el adulterio, todavía se castiga la fornicación con pena de muerte. Entonces, ¿por qué crees tú que es tan importante este pecado dentro de algunas culturas y particularmente en la Biblia? ¿Por qué se toca tanto y se habla tanto de este tema de la fornicación? Así es, Rafa. Lo comentas puntualmente. Me ha tocado que hay personas que piensan que la fornicación es el pecado más grave que podemos encontrar en la palabra de nuestro Dios. Pero ¿será la fornicación el pecado más grave de todos? Muchos han tratado de catalogar los pecados, como sabemos, por pecados grandes y pequeños, pecados mayúsculos y minúsculos, los han puesto en gráficas, pero sabemos que para Dios pecado es pecado y no existen categorías. Sin embargo, sí cabe mencionar, como bien lo comentas tú, que la fornicación no es un pecado, no es que sea el pecado más grave, pero sí es un pecado diferente a cualquier otro. Y así es como lo marca, así es como lo señala el apóstol Pablo, ahí en 1 Corintios 6:18, donde dice, huid de la fornicación. Cualquier otro, aquí está diciendo que todos los demás, cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Entonces, aquí podemos notar por medio de esta escritura que si bien es cierto, el pecado de la fornicación quizá no sea el más grave, pero sí es diferente a los demás. Todo pecado, cualquiera que sea, dice la Biblia que está fuera del cuerpo, a diferencia del pecado de la fornicación. Y aunque pudiéramos nombrar algunos, como los que ya hemos estudiado, ¿verdad? Como cuando el hermano Samuel menciona la borrachera, la glotonería, el homicidio, que también son pecados que están dentro del cuerpo. La diferencia que marca el apóstol Pablo es que está hablando en un sentido interno o en un sentido espiritual, como él mismo dijo ahí en esa misma carta, está hablando de las cosas que no se ven, de las cosas internas. Recordemos que según Primera de Tesalonicenses capítulo 5 y versículo 23, nuestro ser está compuesto de espíritu, alma y cuerpo. Así como nuestro Dios es trino, nosotros también lo somos. Estamos compuestos de espíritu, alma y cuerpo, que es materia. El cuerpo es la materia. Y cuando el apóstol Pablo habla de que la fornicación, el pecado de la fornicación está dentro del cuerpo y cometemos un pecado en nuestro propio cuerpo, se está refiriendo a el alma y al espíritu. Porque ahí en 1 Corintios 6:19 dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro? Aquí tenemos la diferencia. La fornicación perjudica y daña nuestro cuerpo, pero no en un sentido físico o material, sino en un sentido espiritual, ya que es habitación del Espíritu Santo de Dios, es donde habita el Espíritu Santo, y nos convertimos, cuando fornicamos, nos convertimos en un solo cuerpo con la ramera o con la persona con la que estamos fornicando. Es por eso que la fornicación es un pecado distinto a los demás, porque es el único que daña y perjudica nuestro cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. Muy bien, pues es muy interesante realmente este punto, ¿verdad? Ver cómo realmente el apóstol Pablo aquí en este pasaje, él manda, dice, huyan de la fornicación. Hay pocos pecados que quizá uno puede enfrentar razonando, pensando si es conveniente o no. Hay unos pecados que uno puede superar siempre en la prueba. Por ejemplo,
cuando hablábamos de la ira y el enojo, las personas pueden superar este pecado. ¿Cuándo? Pues cuando se enojan, cuando se irritan. Pero en el caso de la fornicación, el apóstol dice, córranle. Cuando lo vean venir de lejos, ustedes huyan, porque las consecuencias de la fornicación son terribles. Nosotros vemos cómo aún en el cuerpo, pues las personas sufren enfermedades venéreas como el SIDA, la sífilis, gonorrea, etcétera, etcétera. Entonces, no solamente es un pecado contra Dios, sino que es un pecado contra el cuerpo mismo, realmente. Y pues es triste que el mundo esté viviendo así, bajo esas circunstancias que, como decimos nosotros mismos,